o decir de nosotros que lo que realmente nosotros somos. Y debemos prestar atención más a nuestra conciencia que lo de la reputación, ¿sí? No de lo que otros piensen, porque la verdad y la realidad de las personas, la realidad de las cosas es que las personas pueden tener una imaginación mental, piensan acerca de nosotros quizá de una manera positiva, pero en realidad nosotros somos los que debemos enfocarnos a nosotros mismos, mirarnos, hacer una evaluación de nosotros y saber quién realmente somos. Y para eso tenemos que ir a la Escritura, porque la Escritura es el espejo, el que nos va a indicar realmente lo que realmente somos. Y es por eso que el Señor hoy nos habla no solamente de una manera individual, sino colectivamente, de que podamos reflexionar y podamos oír esa palabra de la palabra de Dios, esa palabra divina, que en esta versión nos dice: les voy a decir, y es una advertencia del Señor, dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos seguían por pensamientos inútiles. Y en esta porción que leímos de la Escritura, hay una distinción entre el que es creyente y el que no es creyente. Es decir, en aquel que ha recibido a Jesús y en aquellos que no han recibido a Jesús. Porque en cierta manera todos podemos decir que somos creyentes. Si usted puede y se acerca con alguna persona que se encuentre con cualquier persona y usted le dice: ¿usted cree en Dios? Y ellos le van a decir que sí, entonces son creyentes, ¿verdad? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. En recibir al Señor Jesús es otra forma muy diferente. Muchos pueden creer en Dios, pero no creerle a Dios de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, y no le han querido entregar la vida a Jesús. Quieren vivir su vida independientemente fuera de Dios. Y a eso es lo que el Señor se refiere, a que nosotros no vivamos como aquellos que no conocen, como aquellos que no le han entregado la vida al Señor. Tiene que existir una diferencia entre aquellos, los que no han recibido, a los que hemos recibido al Señor. Y el Señor hace esta distinción y lo especifica en 7 características que las encontramos en ese pasaje que acabamos de mencionar hace un momento. Y son por lo menos 7 características que yo creo que no deben estar presentes en nuestra vida, que de una manera tenemos que cada día renunciar a ellas, rechazarlas, y que no formen parte de nuestra vida, porque nosotros ya tenemos una naturaleza diferente a aquellos que hemos recibido al Señor Jesús, por supuesto, ¿verdad? Y lo primero es que, si usted se ubica en esos versículos, también cuando tenga tiempo en su casa pueda una vez más usted leerlo para que de una manera pueda rescatar algunos nuevos principios. Pero aquí está la Escritura que dice ahí en Efesios capítulo 4 versículo 17 y ahí hasta el 19, y ahí podemos encontrar las 7 características, y yo se las voy a mencionar para que usted pueda de una manera abrazarlas en el buen sentido de la palabra, de tener presente de lo que son esas características, pero al mismo tiempo rechazarlas, ¿sí? Y la primera es aquellos que no tienen el conocimiento de Dios. Lo primero es que andan en la vanidad de su mente. Lo segundo es que están con el entendimiento entenebrecido. Tercero, ajenos de la vida de Dios. Cuarto, llenos de ignorancia. 5, dureza de corazón. 6, insensibles. Y 7, que cometen toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Nosotros entonces debe existir entre nosotros una manera de vivir diferente. Claro, nosotros cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesús,
tuvimos o adquirimos una nueva naturaleza, pero no por eso podemos decir que ya vivimos y somos perfectos. Creo que es un proceso, y aunque tenemos esa nueva naturaleza, automáticamente no adquirimos un cambio radical, absoluto. Yo creo que es un proceso en cuanto a nuestras actitudes, nuestros pensamientos, y cuando nos entregamos al Señor, eso se va desarrollando conforme nosotros nos vamos entregando al Señor. Es un crecimiento gradual, es también una manera de entregarnos nosotros al Señor. Muchos quizá le han entregado su vida al Señor y tienen muchos años, pero cuando no se han rendido completamente, han permitido que haya como un obstáculo en cuanto a su conocimiento, su crecimiento, su madurez ante el Señor, mientras que otros quizá tengan poco tiempo y se han rendido, se han entregado completamente, y se les ve el crecimiento, la madurez, la entrega, la sensibilidad, la sencillez, el cambio radical en sus personas. Y eso es lo que nosotros debemos cada día entonces permitir y hacer, para que así podamos ser transformados como lo que Dios quiere hacer, y llevarnos a la esencia de su Hijo divino, a su carácter, de aquel que nos santificó, de aquel que nos libertó, de aquel que nos perdonó. Hasta aquí me doy a entender, iglesia. Entonces debe existir esa realidad en nuestras vidas, y debemos nosotros entonces enfocarnos, centrarnos en los asuntos significativos, aquello que trae esencia de vida, aquello que transforma nuestra vida, y comenzar entonces a rechazar y a renunciar a aquellas cosas que mencionamos hace un momento. Debemos establecer la prioridad en nuestro corazón, aquello que tiene que tomar el primer lugar en nuestra vida. Y yo creo que lo primero que debe existir cada día que nos levantemos, que debe estar presente en nuestro corazón antes de cualquier cosa, es Dios mismo. La Escritura dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Dios tiene que ser por sobre todo. La Escritura está llena de pasajes bíblicos donde nos indican y nos señalan de que Dios tiene que estar en primer lugar por sobre todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro es el Señor, ahí va a estar tu corazón, siempre pensando en Dios, entregado al Señor. Eso debe existir como una prioridad, y tenemos que entonces tener el debido cuidado a no descuidarnos, y que sea nuestro primer amor sea el Señor Jesús, antes de nuestros hijos, antes de nuestra esposa, antes de las cosas bienes y materiales, antes de las cosas terrenales y temporales. Debe de estar presente siempre Dios en nuestro corazón, de amarlo con todo nuestro corazón. ¿Y cómo podemos nosotros saber si Dios está en nuestro corazón y si lo estamos amando? Bueno, la Escritura nos da exhortaciones y nos da indicaciones para que tengamos el debido cuidado, que no nos desenfoquemos, que no prestemos atención a otras cosas. Y si lo hacemos así, entonces ocurrirá lo que dice la Escritura en este pasaje que les voy a mencionar. Primera de Juan nos dice, y yo creo que usted está familiarizado con esta porción de la Escritura. Dice Primera de Juan 2:15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Escuche, ahí está como algo que nos pueda indicar si realmente nosotros estamos amando a Dios. Lo que dice el Señor es: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor ¿de quién? De Dios no está en él. No es que Dios no te ama, no es que Dios dejó de amarte, no es que Dios no está en el centro de tu corazón para protegerte y enseñarte que tú eres amado por Él. No, es que nosotros dejamos de amarlo a Él por amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Nuestro amor, cuando comenzamos a desviarnos y a enfocarnos
y el centro de nuestro corazón ya no es Dios, sino el mundo y las cosas que están en el mundo, entonces el amor del Padre, el amor de Dios ya no está en nosotros, en nuestro corazón. Está en las cosas temporales, en las cosas terrenales. Y dice la Escritura: porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en este sistema, en lo que nos rodea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene ¿de quién? Del Padre. No proviene del Padre, sino del mundo. Y si usted presta atención, el Señor es muy específico y lo declara en 3 partes. Porque todo lo que hay en el mundo, primero, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y aquí está esta palabra clave, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria de la vida. Y sigue diciendo el pasaje bíblico: el mundo pasa y sus deseos, pero el que tiene al Señor en su corazón, el que lo ama y guarda sus mandamientos, el que hace su voluntad, permanece para siempre. El mundo y sus deseos pasan. Un mundo se me trabó la lengua. Efímero. ¿Qué es efímero? Efímero es, su significado es que tiene poca duración, que todo lo que es efímero es muy limitado, se esfuma, es fugaz, desaparece inmediatamente. El mundo es efímero, pasan, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y aquí entonces nos retrocedemos a la primera característica de lo que el Señor está hablando a nuestro corazón en cuanto a la manera de vivir diferente de aquellos que no conocen a Dios y aquellos que conocemos a Dios. Aquellos que no conocen a Dios, su manera de vivir es que andan en la vanidad, en la vanagloria de su mente. Su manera de vivir, la primera característica es que andan en la vanidad de su mente. Su mente abraza pensamientos vacíos, sin valor, indignos. Su mente es llena de vanidad. Vanidad la podemos también alinear a la palabra vanagloria, y vanagloria la podemos entonces dividir en vanagloria. Vana es sin esencia, sin propósito, vacío, hueco, sin sentido, insatisfecho. Entonces podemos expresarlo de esta manera, que la manera de vivir de los que no conocen a Dios, andan en la vanidad o andan en su mente sin esencia, sin propósito, sin sentido, se sienten insatisfechos en sus vidas diarias. Salmos capítulo 94 versículo número 11 dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. ¿Cómo son los pensamientos de los hombres? Aquellos que no conocen al Señor, vanidad. Vanidad es igual a presunción, fatuidad. Fatuidad significa ser una persona engreída. Entonces, en pocas palabras, aquellas personas que no conocen a Dios, sus pensamientos son vanos, sus pensamientos son solamente el pensar en sí mismos, sus actitudes, sus acciones son centradas en sí mismos, y muchos de ellos, en su mayor parte y generalizando, son egoístas, porque no tienen en cuenta a Dios. Todos sus pensamientos son pensamientos egocéntricos, pensando
independientemente de Dios. Ellos solamente piensan en sí mismos, y eso es su manera de andar. En la primera característica. La segunda característica es que tienen el entendimiento entenebrecido. Claro, si no tienen a Jesús, si no tienen a Dios, entonces ¿cómo van a poder comprender las cosas divinas? ¿Cómo van a poder tener una mente llena de luz si están en las tinieblas? Y eso es lo que significa tener el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido significa estar lleno de oscuridad, estar lleno de tinieblas. Y al decir que tienen el entendimiento entenebrecido, esto quiere decir que tienen una condición desviada de valores y principios establecidos en la palabra del Señor, que les afecta permanentemente sus pensamientos. No pueden tener un pensamiento digno. Todo es oscuridad. Por eso es que si usted se acerca a personas que no tienen el conocimiento del Señor, usted le habla del Señor y ellos no lo entienden, no lo comprenden. Están en oscuridad, están en tinieblas, no tienen una dirección fija, no tienen propósito. ¿No le puede usted agradecer a Dios que usted no está en esa condición, mi hermano? Que usted tiene la luz divina, la luz de Cristo, que su entendimiento usted lo puede percibir, que usted ya no está en tinieblas, que usted está en la luz de Dios, en la luz de Jesucristo. La tercera característica que podemos entonces observar en aquellas personas que andan que no tienen al Señor es que son ajenos de la vida, lejos de la vida de Dios, no disfrutan lo que Dios les ofrece. La cuarta es que están llenos de ignorancia. Cuando hablan de están llenos de ignorancia, es que desconocen las cosas divinas. Y no es porque Dios no se da a conocer, es porque ellos renuncian y rechazan el conocer a Dios, y por ende tienen el entendimiento oscurecido, ensobrecido, incompleto, y en su ignorancia completamente rechazan a Dios. Es una cosa muy triste el rechazar a Dios. Lamentablemente, mi hermano, y eso se lleva porque hay una ceguera espiritual, y porque tantas religiones que se han levantado, y cuando uno llega con las personas, yo tengo mi religión, y comienzan a veces a defender su religión o sus creencias, sus filosofías, sus ideologías. Pero en realidad de las cosas es que aquí no existe religión, ni ideologías, ni filosofías. Aquí existe el dador de la vida. Existe que Dios es el Dios que nos creó, y que Dios envió a Jesús para que a través de Jesucristo tengamos una relación con aquel que nos dio la vida eterna. Y aquí entonces miramos la quinta característica, es que tienen un corazón endurecido. Mire la escala de valores, o la escala de cómo se va desarrollando la vida de estas personas. Todo inicia por tener una mente llena de vanidad, llena de vanagloria, una mente vana gloria, sin esencia, sin vida, ajenos de la vida del Señor, ajenos de esa vida que Dios ofrece, y los lleva a tener esa ignorancia, y por su ignorancia entonces comienzan a permitir, a vivir una vida desenfrenada, a vivir una vida en el pecado. Y dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 12, que el pecado endurece el corazón del hombre. Por el engaño del pecado, el corazón del hombre se endurece. Es decir, que las personas que continuamente están pecando y pecando y pecando, llega un momento que su corazón, su vida está tan endurecida que solamente se enfocan en los placeres de la vida y rechazan continuamente a Dios. Tienen un corazón endurecido, y cuando tienen ese corazón endurecido, entonces llega la otra característica, es que son insensibles. Ya no sienten nada, ni de remordimiento ni arrepentimiento por nada. No sé si usted ha tenido esa experiencia,
que alguna parte de su cuerpo se adormeció. La otra vez fuimos al hospital a visitar a nuestro hermano Jorge. Se había puesto un poco grave de salud y un hermano me acompañó y después dice: ay, se me durmió el pie. Le digo: ¿cómo que se te durmió el pie? ¿No tiene ojos o qué? Pues usted sabe lo que quiso decir. Usted, no sé si le ha pasado alguna ocasión que alguna parte de su cuerpo se endurmece y a veces a uno le picotea ahí y no lo siente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está adormecido, se hace insensible. Y esa es la manera, la condición de aquellas personas que llegan a ese extremo, ¿verdad? De una vida desenfrenada, de una vida que no tienen el conocimiento pleno de Dios ni quieren saber de Dios, y llegan tienen esa vida en libertinaje, que llega un momento que es tanto el pecado que ellos les place vivir en el pecado y llegan a ser insensibles, hacen cosas que ya no se les remueven la conciencia, no tienen ni remordimiento ni mucho menos arrepentimiento, y llega al tal grado que entonces llegamos a la séptima característica, que dicen que hacen con avidez toda clase de impureza. Personas que ya no tienen el conocimiento y hacen cosas que uno dice: pero es que no se da cuenta de lo que está haciendo. Y yo creo que eso se alinea a este pasaje del libro de Romanos, y me gustaría que lo leyésemos juntos. ¿Cómo puede llegar una persona a esta condición cuando no tiene en cuenta a Dios, o no quiere conocer a Dios, o no quiere acercarse a Dios? Y aquí lo vamos a entonces alinear para poder entonces ver cómo puede el resultado de una persona que anda en la vanidad de su mente. Romanos capítulo 1 versículo 25, ubíquese en esa porción de la escritura y vamos a leerlo ahí juntos, y lo voy a leer detenidamente, y quiero que usted y yo prestemos atención a lo que la palabra del Señor nos indica. Dice el versículo 25, está conmigo. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Mire, mi hermano, la condición de estas personas que no conocen al Señor. Y el Señor nos habla en la escritura que no vivamos, dice, ya no anden como los otros gentiles. Pues quiere decir que nuestra manera de vivir es diferente. Pienso yo que debe ser completamente diferente. Si no es así, algo está mal en nosotros. Debe existir una diferencia realmente en aquellos que no conocen al Señor. No se trata de decir que yo tengo mi religión, no se trata de decir que yo soy cristiano,
Porque déjeme decirle, mi hermano, no todos los cristianos son salvos, más por el hecho de decir que somos cristianos. Muchos pueden decir, aquel es católico. ¿Y quién te dice que el católico no es salvo? ¿Quién te dice que Dios vino a establecer solamente cristianos? Jesús no vino a establecer cristianos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, por el estilo de vida que vivían. Pero eso no quiere decir que solamente los cristianos en el mundo entero son los que se van a salvar. Hay musulmanes, hay todo tipo de personas que realmente tienen el temor de Dios y un cambio de vida, que no sabemos, nos vamos a llevar una sorpresa en el reino de los cielos cuando estemos allá. Porque Dios no vino a establecer una religión cristiana. Dios envió a Jesucristo. Todo aquel que cree en Él será salvo. No sabemos cómo. Y aquel que se arrepiente por último momento, solo Dios sabe y conoce el corazón del hombre. Nosotros miramos a Cornelio. Era un hombre, y en ese tiempo no existía el catolicismo. Era un hombre temeroso de Dios. Y Dios tuvo que enviar un ángel. Después tuvo que enviar a Pedro, y él creyó el evangelio y recibió al Señor Jesucristo. Fue salvo. Un hombre gentil. Nadie de nosotros sabemos realmente, mi hermano, solamente Dios conoce a aquella persona que realmente le ha entregado el corazón a Dios, y ese cambio de vida que existe continuamente en esa persona. Y si usted ha creído en el Señor y yo hemos creído en el Señor, entonces creo que debe existir la diferencia, ¿verdad? Ya miramos a aquellos que no conocen al Señor, mi hermano. En la escritura quiere dar un aplauso al Señor, déselo con todo su corazón. Cada día el Señor nos afronta o nos confronta en la realidad que debemos vivir. No vivimos una religión, sino una relación con Dios que se debe manifestar continuamente en cada uno de nosotros. Estamos siempre rogando al Señor. Y créamelo, mi hermano, ayer estaba hablando con mi esposa de un predicador que Dios lo comenzó a usar a una temprana edad, muy joven. Y dice que aproximadamente con sus 20 años por ahí, y llegó a la edad de 45 años. Haga cuenta de 20, supongamos 20 años, a los 45 años de edad, ¿cuántos años tenía ya predicando la palabra este predicador? 25. Miren qué pronto son ustedes. Aleluya. Aquí tenemos a personas que... Y él comentaba que en esa trayectoria de su vida ministerial, llegó un momento donde él se sentía como incómodo. Se sentía como que él estaba viviendo una vida de apariencia y no una vida de entrega absoluta al Señor, y se sentía como en su persona como hipócrita, como que él sabía que realmente estaba aparentando algo que no era. Y dice que se fue a un lugar y Dios trató con él y empezó a enseñarle cosas que él pensó y dice, bueno, sí viví, traté de vivir conforme a lo que Dios me estaba enseñando, pero había mucho más allá de algo que tenía que inquietarle en su corazón. Y le digo a mi esposa, es que esto va conforme al conocimiento, conforme a la entrega que uno se va entregando al Señor. Conforme uno va creciendo y la madurez que uno va desarrollando y entregándose al Señor, eso llega a una etapa donde uno llega a tener una relación con Dios, ya no como una religión. Ya uno comienza a ver, cuando uno ahora yo me aplico mi persona, y aplíqueselo usted también, que cuando uno comienza los caminos del Señor, uno viene y está en un crecimiento, y hay ciertos detalles que uno después retrocede y dice, ¿a poco eso yo hacía? Por ejemplo, en el tiempo de que habían personas que era pecado usar corbata, se enfocaba uno en lo exterior. En ese tiempo de que habían pastores que decían, tú no puedes predicar porque no usa corbata. Era pecado no usar corbata, ¿se imagina? O sea, ciertas cosas exteriores, y que para en ese tiempo muchas personas o el usar aretes, cosas superficiales, triviales, que no tenían esencia de cambio de vida, ¿verdad? Pero después se lleva uno a dar cuenta que el cambio no surge de adentro, no surge de afuera, existe de adentro. Que el cambio debe existir cuando le entregamos la vida al Señor de una manera radical. Y llega un momento donde uno dice, no, yo quiero vivir una vida transparente, no una vida de apariencia, no una vida de hipocresía. Realmente ahí tengo que estar, como comenzamos con eso, con la palabra, con esta frase de que nos debemos interesarnos más por nuestra conciencia y no por nuestra reputación. De lo que nuestra conciencia nos dicta, nos dice lo que está mal, y no lo que la gente piensa de lo que está mal de nosotros, ¿verdad? Llega un momento de ser transparente, de decir, realmente soy lo que soy, ¿verdad?
Y yo cuando escuchaba esto, digo, Señor, gracias porque me confirmas eso también en mi persona. Comencé a momentos, ya tengo tiempo que Dios ha estado tratando conmigo, en decir, esta área tienes que cambiar, esto es así. Y le dije, Señor, yo quiero hablar con mi corazón con la iglesia misma y decirle, ¿saben qué? Que somos personas con debilidades, con luchas, que no quiero venir a aparentar que soy un hombre, oh, qué santo él es pastor. Mire, no, aquí todos somos santos por la misericordia de Dios. Dios nos santificó en Cristo Jesús y cada día nos apartó para su servicio. Él cada día nos va santificando por el Espíritu Santo, nos va enseñando lo que es bueno, lo que es agradable delante del Señor, y Él mismo nos habilita para que nosotros lo renunciemos y rechacemos todo eso, ¿verdad? Es el Señor que nos va santificando. Así de que aquí ninguno hay perfecto, aquí no hay ningún santo perfecto. Todos vamos bajo esa santidad perfecta que Dios lo hace a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y ser transparentes. Ser transparentes. Saber que todos tenemos debilidades, y que van surgiendo cada día, y que Dios nos va enseñando para nosotros irlas alejando de nosotros mismos. No quiero brincarme de lo que el Señor depositó en mi corazón. Quiero ubicarme a lo que el Señor sigue hablando en esto. Y miramos entonces cómo la vida que vive aquellos que no conocen al Señor es muy diferente o opuesta a la que nosotros vivimos. Miramos que la vida de ellos era cuando tenían una mente, vivían en la vanidad de su mente. Y ya vimos las características. Lo quiero resumir: entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, llenos de ignorancia, dureza de corazón, insensibles, y cometen toda clase de impureza, a lo cual el Romano nos dio específicamente esa clase de impureza. Y también entonces miro que era una mente vana, y miraba entonces también la actitud de Salomón. Salomón quiso mirar en cuanto a esa vida vana y quiso entender realmente lo que era la vida, y a observar todo esto, Salomón, él trató de una manera también ver lo que era la vida, la esencia de la vida. Y si usted va en Eclesiastés, dice, fue escrito por Salomón, y habla de que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esas eran las palabras escritas por Salomón. Pero hay una palabra clave que Salomón escribe en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto es que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Y él habla: y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mire cómo el mismo Salomón se dio cuenta de que cuando el hombre, por más que trate de buscar o de saber o por su propia voluntad, no se va a dar, en ningún momento no va a comprender lo que es la grandeza y el poder de Dios. Porque hermano, para entender las cosas divinas, uno de verdad tiene que entregarse al Señor. Uno tiene que entregarle la vida al Señor para que Dios poco a poco nos vaya enseñando esa esencia de su eternidad. Y Salomón lo habla y lo dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Quiere decir, mi hermano, que el hombre, por más que quiera rechazar a Dios, que el hombre que no quiera aceptar que hay un Dios que existe, dentro de sí mismo él sabe que Él es eterno. Dios puso eternidad en él, y él sabe que aquí no termina todo. Las cosas que él buscó en esa vanagloria de la vida, que son efímeras, que son de un
corto tiempo, que no son perdurables, que son terminables, que son pasajeras, que se esfuman inmediatamente. Lamentablemente, mi hermano, el hombre por lo general siempre se enfoca en las cosas temporales, en las cosas terminales, en las cosas, vuelvo a mencionar esta palabra, efímeras, que se esfuman, que se terminan, lamentablemente. Si no, véase usted, o si no, me veo yo. Antes de no conocer al Señor, siempre buscamos y que no está mal. No está mal el querer progresar, no está mal el tener casa, no está mal. Lo malo es que no busquemos primeramente aquel que nos hizo para que vivamos con Él en la eternidad. ¿Me doy a entender? Y miro a Salomón, que él habla de este pasaje bíblico, de lo cual hace referencia a que Dios puso eternidad en el hombre, porque Dios es eterno. Isaías 57:15 lo habla y dice: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Dios es eterno, Él es sin principio y Él es sin fin. Pero a lo que llego, y pues para terminar con esto y dejarle en el corazón, en la palabra que Dios depositó el día de ayer en mi corazón, el hombre siempre va a buscar, aunque trate de ignorar o trate de decir que es ateo, aunque déjeme decirle, en su mayor parte escuchaba ahí algunas, es que a mí me gusta escuchar personas que hablan del Señor, pero hay un predicador que dice que él tuvo una experiencia y que él iba a viajar en un avión y de repente cayó un rayo, y cuando iban volando, entonces imaginarse, pegó en el ala del avión, y parece como que se iba a estrellar, y es que allí se dio cuenta que nadie era ateo, porque todos clamaron a su Dios. Dicen, ahí me di cuenta que nadie es ateo. En el último momento siempre claman, aquellas personas que se dicen de ateos, claman a un ser divino, porque todas las personas, más tarde que temprano, tienen lo que Dios depositó en el corazón del hombre: eternidad. Y por muy profundo de lo que la persona ya que quiere negar la existencia de Dios, dentro de sí sabe que cuando él parte de este mundo, no termina aquí todo. Hay algo que va a ser eterno, es su alma. Y esas personas buscan la voluntad del Señor. Pero ahora dejemos por un lado a estas personas que no conocen del Señor. Ahora tenemos que nosotros centrarnos en nosotros, enfocarnos en nosotros. ¿Realmente estamos viviendo como Dios dice que vivamos? ¿Realmente somos lo que decimos que somos? ¿Qué dice usted? A estas alturas de nuestra vida, no es cuántos años cumplo, sino cómo he vivido estos años. Eso me viene a la mente desde que cumplí años. Digo, bueno, y por supuesto nadie me dio regalos este año. ¿Qué les pasó? Todos los años por lo menos recibo un regalito. Ahora nadie se acordó de mí. Ya ni día del pastor, ya también se olvidaron de ya ni día del pastor, ni regalito. Hombre, ¿qué pasó? Para que no se los olvide, tengan su agenda. Nací y el no sé qué, el 6 de marzo. ¿De qué año, pastor? Del año por ahí. Y mi esposa, se acercan con mi esposa, pero es en marzo, el 6 de marzo que nací, para que lo apunten en su agenda ahí o en donde quieran, no se los olvide. Pero sí, no es cuántos años que cumplimos, sino cómo lo estamos viviendo. Y si ya tenemos el conocimiento pleno del Señor, bueno, ahora con mucho más razón debemos prestar la atención en la forma diferente en la cual debemos ahora vivir. Dios, en su gracia bendita, y aquí terminamos, nos da tres cosas
en las cuales deben estar, estas sí deben estar presentes, de las cuales nosotros no debemos renunciarlas, de las cuales sí debemos abrazarlas, atesorarlas siempre en nuestro corazón y tenerlas presentes. Vayamos ahora en el pasaje el cual iniciamos en Efesios, y ahí vamos a terminar. Y quiero que con usted, unirme a usted y con usted, para que entonces podamos permitirle a Dios que su Espíritu Santo, que está hablando esta palabra en nuestro corazón, nos la siembre en nuestro corazón y nos la haga recordar, para que de esa manera podamos vivir lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Efesios, déjeme encontrarlo porque ya me desubiqué. Ahí está. Efesios 4, 22. ¿Está conmigo? En cuanto a la pasada manera de vivir. Y allí está la primera cosa, el primer consejo, que dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué nos está diciendo la Escritura misma? Que tenemos esa naturaleza, aunque le hemos entregado la vida al Señor, pero tenemos que tener cuidado, que está un viejo hombre que todavía está con nosotros. El peor enemigo, y siempre lo he dicho, no es el diablo. El peor enemigo en su persona no es el vecino, no es su esposa, no es su suegra. El peor enemigo es usted mismo. Si aprendemos este principio, hermano, ahí nos ayuda a nosotros a no estar culpando a las personas. Es que por tu culpa yo soy así. Es que por tu culpa yo no puedo dejar de hacer esto. Es por tu culpa es que yo no puedo cambiar. No, es una manera personal e individual. Y el Señor nos dice que nos despojemos de nuestra naturaleza vieja, de eso que está viciada, de esos engaños, de eso de lo que el mundo vive. Tenemos que despojarnos del viejo hombre continuamente, rechazar esos deseos engañosos, porque de una u otra forma, hermano, continuamente hay unos deseos internos, ¿verdad?, que nos conducen, nos llevan a no obedecer los principios establecidos por Dios, y comenzamos a abrazar algunos deseos que nos pueden dañar moral, física y espiritualmente. Entonces tenemos que tener el debido cuidado. El Señor dice: ok, ya no vivan como los demás, dejen de vivir. Si están viviendo, dejen de vivir. Presten atención que ahora ya no son como los demás. Ahora tienen una vida diferente, el cual Dios está con ustedes, y Cristo Jesús a través del Espíritu Santo los habilitará y les ayudará a vivir esa vida diferente. No es en nuestra capacidad, no es en nuestro esfuerzo humano, aunque sí debemos esforzarnos a hacerlo y a obedecer lo que Dios ha establecido en su Escritura, pero es Dios el que nos habilita, nos empodera con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Y ese es el primer consejo: despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Segundo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una renovación plena, total, cambiar una cosa por otra. Si usted tiene algún mal hábito, usted lo puede cambiar por otro. Por ahí escuché: ¿fuiste tú, mi hermano, de las cheladas o algo así? Sí.
Que hay personas que les gusta, en este caso, y lo digo con respeto, mi hermano, ya hasta me olvidó tu nombre, José Ávila. El Señor lo libertó del alcoholismo, ¿ah? Y dice que a veces ahí se le presentan sus deseos engañosos, ¿ah? Vienen los amigos, échate una, no cae mal, ¿ah? Y como vivimos en una naturaleza que está seducida a eso, ¿ah? Que cada uno tiene sus debilidades y uno tiene que estar velando esa área específica, ¿ah? Y dice que él cambió ese mal hábito, Dios lo libertó, Dios lo sanó. ¿Cuánto le dan gracias por eso? A Dios. Y cambió ese mal hábito por algo que él me lo enseñó, no sé cómo sea, ¿verdad? Pero me dijo, mire pastor, me dicen esto, pero yo lo cambié por esto y siento como que me estoy comiendo una chela, pero no es chela. Le digo, ¿qué es eso de chela? Una cerveza, pastor. Y es, oh, le digo, está bien, mira qué bonito. Pues mi esposa no se quedó atrás. A mí me gusta mucho el chile, pero me encanta el chile, pero ya no puedo comer porque me hizo daño a mi estómago. Y ahí ahora me tengo esa precaución y ando, pero con ese mal hábito y esa ansiedad y ese deseo del chile. Y mi esposa me dijo, aquí te hice una salsa. Dije, no estás viendo cómo ando. Y no, pero mira, pruébala. No. Y casi lloraba. No, es que no tienes misericordia. ¿Qué, no me amas o qué? ¿Por qué me están? No, mira, y me lo hizo. Ay, sabe a chile, pero no es chile. Es una salsa que se inventó. No me voy a saber qué hizo ahí, pero le digo, ¿sabes qué? Le digo, como que me estoy enamorando más de ti. No sé qué hiciste en eso, que te vamos a quedar más hermosa y más bella de verdad. Inclusive vamos a ajustar 35 años de casados. ¿Cuánto le dan aplausos al Señor? Pero sí, hacer cambios, renovar, cambiar una cosa por otra continuamente, mi hermano. Afirmarse cada día y decir, Señor, yo sé que en esta área yo soy débil y sé que me habilitarás porque tu palabra dice que en mi debilidad se perfecciona tu poder. Pero tengo que poner de mi parte también, Señor. Ayúdame. Soy débil en esto, pero ayúdame, te necesito. Y el Señor verás que cuando eres fiel, eres honesto, eres sincero con Él, el Señor dice, no, aquí no hay hipocresía, en ti no hay engaño, yo conozco tu corazón y quieres cambiar, vamos a cambiarte. Y el Señor te hace una persona nueva, te libera y te hace vivir esa vida diferente. Ay, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor con todo el corazón? Aleluya. Y lo último dice el Señor mismo ahí en esa porción de la palabra: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Y aquí da tres cosas: en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre, ese hombre que Dios creó desde el principio, ese verdadero Adán antes de pecar. Ahora tenemos la imagen, aquellos que hemos recibido al Señor Jesús, vamos a tener ya la imagen del Señor Jesús. Ya no la imagen de Adán caído, de ese viejo hombre, sino el nuevo Adán en Jesucristo. La imagen que Dios hizo del hombre en el principio. Ahora Dios lo quiere vivir y lo quiere realizar en usted y a través de usted. Pero ¿cómo lo va a poder hacer? Es cuando nosotros le hemos entregado la vida al Señor. Tenemos que entender que tenemos que vivir la palabra en toda su plenitud. La vida, la felicidad es interior, no es exterior. No depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Y queremos ser lo que Dios dice que somos: personas nuevas, personas diferentes, personas que provoquen un cambio en nosotros y en los demás. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Con todo el corazón. Déselo con todo su corazón. Aleluya. Déjeme bendecir sus vidas, porque yo creo que usted es una persona nueva. Pastor, pero mire, todavía sigo haciendo cosas.
Y por eso es que estás aquí, porque Dios te va transformando, te va llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Okay. Aquellos que nos ven por las vidas, por estas redes sociales, gracias nuevamente por habernos permitido llegar a sus hogares. Los bendecimos y nos miramos la próxima vez en este mismo canal. Que Dios me los bendiga, y a la misma hora. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima vez. Aleluya. Gloria a Dios.